Hola estudiante, en los videos anteriores vimos qué es la discriminación, explicamos y ejemplificamos los distintos tipos de la misma e introdujimos que los estados deben intervenir para evitar, reducir o detener actos discriminatorios, por lo que en este video veremos qué rol ocupan los estados para proteger a sus habitantes ante situaciones de discriminación. ¿Estás listo? En primer lugar, el Estado siempre protege a las personas y sus derechos, mediante las leyes y su sistema de justicia. Toda vez que la discriminación es un delito, las personas pueden acceder a la justicia, siempre que sufran actos discriminatorios, iniciando acciones legales en un juzgado o denunciando la situación en organismos estatales. Algunos son fundados específicamente para dicho fin, como el INADI en la Argentina. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, fue creado con el objetivo de recibir las denuncias de las personas que han sido víctimas de actos discriminatorios, brindar asesoramiento gratuito para personas o grupos segregados, y realizar tareas de investigación y análisis de las causas de estos fenómenos en nuestra sociedad para prevenirlos antes de que ocurran. Para más información, dejo en la descripción de este video el enlace al sitio web oficial del ente y otro sitio web .gov.ar con toda la información necesaria paso a paso para denunciar un hecho de discriminación ante el INADI. Cuando el Estado interviene en estas situaciones, tras realizar las investigaciones necesarias de acuerdo al proceso legal correspondiente, identifica al culpable, le aplica una sanción y fundamentalmente ordena que cese sus actos discriminatorios. En cada país, los organismos habilitados para intervenir ante situaciones de discriminación, los pasos a seguir y las leyes aplicadas serán diferentes, por lo que en caso de presenciar o sufrir actos discriminatorios, es aconsejable asesorarse correctamente en los organismos correspondientes. Si tienes dudas sobre qué son los actos discriminatorios, podés consultar el video anterior, que explica más en detalle cuándo y en qué circunstancias existe discriminación. Por otro lado, los estados también pueden protegernos de la discriminación antes de que ocurra, es decir, intentar prevenirla. A tal fin, implementan políticas para mejorar la situación de los grupos que padecen injusticias. Una política es un conjunto de decisiones de gobierno que busca modificar la vida de los ciudadanos. Tomemos de ejemplo las discriminaciones económica y cultural desarrolladas en el video anterior. El Estado, para intentar proteger a los grupos de estos tipos de discriminación, suele implementar políticas de redistribución y de reconocimiento. Las políticas de redistribución se basan en la igualdad de dignidad y de derechos de todas las personas. A través de ellas, el Estado garantiza el acceso a los bienes económicos y sociales a todos sus habitantes. Son políticas de redistribución todas las que tienden a evitar la concentración económica y a disminuir no solamente la cantidad de pobres, sino también la brecha que los distancia de los más ricos. De esta manera, los más pobres estarían en mejores condiciones para costearse los servicios y necesidades básicas. Las políticas de reconocimiento se basan en el respeto por las diferencias que existen entre los distintos grupos que componen la sociedad. A través de ellas, el Estado debe brindar a cada uno de ellos un trato diferente, acorde a sus particularidades. Para poder llevar adelante este trato diferente, el Estado debe crear espacios de participación y decisión en los cuales estos grupos puedan buscar soluciones a sus problemas que respeten su modo de vida. Aplicar esta clase de políticas plantea a los gobiernos varios desafíos y dificultades. Al gobernar en interés de las mayorías y de las minorías, debe intervenir procurando siempre que se respeten los derechos y garantías de todas las personas y grupos sociales. Espero que esta información te sea útil.
Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!